Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 25 de abril, en que celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista, en la primera lectura leemos la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes se les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes los que son de Cristo. Palabra de Dios. En este día en que celebramos a San Marcos Evangelista, leemos esta última parte de la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro, justamente porque es aquel momento en las Escrituras donde se menciona a Marcos. Al final hemos leído cómo también lo saluda mi hijo Marcos. ¿Qué significa esta expresión de San Pedro? ¿Que es su hijo carnal? No, seguramente no, sino que lo que se refiere es justamente a cómo Marcos es su discípulo, quien ha estado junto a él en la predicación, quien lo ha acompañado, sobre todo en la vida en Roma de San Pedro, que es el motivo por el cual se refiere a que lo saluda la comunidad de Babilonia, refiriéndose a Roma, que es desde donde escribe esta carta. Marcos no fue uno de los discípulos de Jesús, no conoció a Jesús. No hemos visto a Marcos entre los apóstoles ni entre aquellos que han presenciado la resurrección. Sin embargo, sabemos que Marcos escribe el Evangelio, que es hoy en día reconocido como el más antiguo de los Evangelios, el primero en haber sido redactado. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque si Marcos era discípulo de Pedro, lo que tenemos en el Evangelio de Marcos es justamente la predicación realizada por Pedro, transmitida de manera escrita por Marcos. Sabemos que el Evangelio de Marcos está destinado justamente a la comunidad de Roma, que fue la que le pidió a Marcos, después de la muerte de Pedro, que dejara por escrito la predicación de Pedro de tal manera que se conservara. Y entonces esa es la referencia por la cual tomamos esta carta. Pero los últimos momentos de esta primera carta de San Pedro son preciosos. Que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente.
Qué precioso, porque hacia el final de la carta, ¿cuál es el resumen del Evangelio? ¿Cuál es el resumen de la predicación de Pedro? Que la virtud más importante para conseguir es la humildad. ¿Por qué? Porque Dios es enemigo de los soberbios. ¿Qué es lo que más desprecia Dios? La soberbia. La soberbia es el motivo del pecado original. El pecado original no es, como muchos se confunden, un pecado sexual. No es simplemente un pecado de desobediencia, es un pecado de profunda soberbia. Es verdad que nosotros podemos reconocer la soberbia en el fondo de todos los pecados, pero lógicamente la soberbia tiene sus particularidades que se combaten solo y exclusivamente buscando la virtud de la humildad. La humildad es el contrario de la soberbia. ¿Y cómo se alcanza esa humildad? Humillándose. Y por eso Pedro dice con toda claridad: en cambio, a los humildes les concede su gracia. Por tanto, humíllense ante la mano poderosa de Dios. ¿Cómo nos humillamos y por qué nos humillamos? Porque el camino de la salvación ha sido un camino de humillación. Cuando una persona no quiere humillarse, cuando rechaza la humillación, cuando parece que nuestro enemigo máximo a vencer es que a mí nadie me humille, cuidado, porque no nos estamos dando cuenta que el camino elegido por Dios para salvar a los hombres ha sido la humillación de su propio Hijo. Te pongo un ejemplo concreto. ¿Cuántas personas escuchamos a veces estar en contra del sacramento de la confesión? ¿Por qué? Porque ¿por qué tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo? ¿Qué se le responde a una persona que te dice esta típica frase trillada? Para humillarte. Para humillarte. ¿Y por qué me tengo que humillar? Porque el camino de la reconciliación tiene que unirse al camino de Cristo en la cruz. ¿Y Cristo qué hizo en la cruz? Humillarse. ¿Cómo le podemos pedir a nuestro Salvador que Él se humille, pero yo no estoy dispuesto a humillarme? El sacramento de la confesión es, en primer lugar, un sacramento de humillación. Yo me humillo confesando mis pecados ante otro hombre igual que yo. ¡Qué humillante! Sí, pero fíjate que la humillación es mínima si la comparamos con la humillación de la cruz. Pero al ser humillación, efectivamente me estoy uniendo a Cristo. Y entonces, qué bonito decir: sí, me voy a humillar, me voy a poner de rodillas delante de un hombre como yo y voy a confesar mis pecados. Y como ese hombre es además un ministro sagrado, es un sacerdote, me va a administrar la gracia de Dios. La gracia que no viene de sus manos, sino que ha sido conferido a él la potestad que le vino dada de Cristo para perdonar los pecados, que le pertenece a Cristo, pero que Cristo ha querido tener administradores de esa gracia, y por eso escogió a sus apóstoles, y por eso sus apóstoles han ido ordenando y ordenando sacerdotes a lo largo de la historia. En esa sucesión apostólica que parten los obispos y continúa en los sacerdotes. Qué bonito es entender el camino de la humillación. El camino de la humillación como camino para unirnos a Cristo, para unirnos a la salvación, para aceptar su salvación. Y por eso cualquier modo de humillación siempre va a ser de salvación. Cuando una persona se acerca a mí y me pregunta: padre, es que a mí me han hecho una brujería y no sé cuál, humíllate. Busca los modos de humillarte y humíllate. En primer lugar, confesándote. Después, reconociendo que las palabras de Cristo son las palabras sanadoras. Toma y come. Y entonces tú haz lo que Él te ha dicho. Toma y come. Después de confesarte, lógicamente. Camina el camino de la humillación y busca. Si tengo que pedirle perdón a una persona, si tengo que hacer no sé qué, si tengo que hacer no sé cuánto, ¡ay, qué humillante! Hazlo. Humíllate.
No tengas miedo a la humillación y caminarás el camino que detesta el demonio, que hace que salga corriendo el demonio, porque el demonio es soberbia, soberbia absoluta siempre, y por eso toda humillación es liberadora y salvadora. Humíllense y entonces tendrán la mano poderosa de Dios para que los levante y los encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones. No, es que yo tengo que tener la seguridad, yo tengo que tener todo bajo control, todo lo tengo que tener controlado. No te has humillado. No te has humillado a reconocer cuál es la condición de la criatura. La criatura no tiene todo bajo su dominio. El que confía en Dios se está humillando a no pretender tener las cosas bajo control. Es que yo controlo el universo. No lo controlo. No controlo mi vida, no controlo la vida de los demás, no controlo las cosas. No puedo tener una falsa seguridad. No la voy a lograr y no la voy a lograr nunca. En el Evangelio, en esta fiesta, leemos, lógicamente, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. En esta fiesta de San Marcos Evangelista leemos el Evangelio que pertenece a la ascensión del Señor a los cielos. ¿Por qué? Porque estas palabras que acabamos de escuchar son las palabras que les dice Jesús cuando terminan sus 40 días después de la resurrección y está a punto de ascender a los cielos. Celebraremos en pocas semanas más esa ascensión cuando lleguemos justamente a esos 40 días desde la Pascua de Resurrección. Y el Señor da este envío, el último envío antes de su ascensión. En aquel tiempo, por tanto, se apareció Jesús, es decir, estamos en el tiempo de Cristo resucitado, tal y como lo estamos viviendo en este momento, en este tiempo de Pascua. Y les dijo a los 11. ¿Y por qué a los 11? Porque Judas ha muerto. Y entonces solo han quedado 11 apóstoles. Desde el momento de la pasión del Señor, ese grupo que había formado el Señor de 12 se ha reducido y por eso desde ese momento se habla de los 11. Después vendrá otra vez la conformación de ese faltante para volver a establecer a los 12. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta es la misión que el Señor nos ha dado a todos sus discípulos. No a algunos, sino a todos. ¿Para qué estoy yo en el mundo? Bueno, yo tengo una misión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Qué bonito es tener claro esto en nuestra vida. ¿Para qué estoy en el mundo? Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio por todas partes. Y eso significa que sea donde sea que yo estoy, en la condición que esté, tengo que buscar las formas de predicar. No se trata de que cada uno tiene que salir a la calle y comenzar a vociferar el Evangelio. No, no, no. No, ese no es el modo. Posiblemente el Señor llame a un predicador itinerante para que vaya de un lado a otro. Pero yo al recibir esta misión tengo que darme cuenta dónde estoy. Recuerdo
un gran consejo que recibí cuando tenía 17 años y tenía deseos de ser misionero y de ir a predicar el Evangelio a aquel que no lo había escuchado. Y una persona muy sensata me dijo que bueno, ya empezaste a practicar. ¿A dónde voy a practicar? Con el compañero que se sienta al lado tuyo en la clase, en el colegio, con los amigos, con los que tienes a tu alrededor. Si estás pensando que la predicación del Evangelio es una predicación que se va a ir al imposible, lejísimos, donde no se ha escuchado el Evangelio, pero si Dios te ha puesto aquí, en este lugar, con tus compañeros, con los que tienes al lado, con tu familia, con la persona que saludas, con todos, el deseo de llevar el Evangelio, de predicar a Jesús, de mostrar a Jesús, de ser en nuestra vida imagen misma de Cristo, de que las personas logren ver y conocer al Señor a través de mí. Ese es el envío, esa es la misión que nos ha dado el Señor. Y por tanto no podemos tener vergüenza delante de nadie, porque el Señor nos ha dicho toda criatura, a todos hay que predicarles. No, es que yo no puedo aquí porque este ambiente, porque esto, porque yo estoy en una universidad no sé cuánto, porque yo estoy en un ambiente laboral no sé cuánto, porque yo estoy en no sé qué, porque en mi familia hay unos que... A toda criatura, con sabiduría, con prudencia. No se trata de ponerse a pelear, ni ponerse a no sé qué y a imponer. No, no se trata de eso. Pero se trata de tener siempre en nuestro corazón al Señor y por tanto tenerlo siempre en nuestro pensamiento y tenerlo siempre en nuestra lengua y siempre dar testimonio de Él. El que crea y se bautice se salvará. Esta es la condición que pone el Señor. Por tanto, yo tengo que tener deseos de bautizo. Yo últimamente lo tengo que decir muchas veces porque me topo con una realidad terrible en la pastoral en la que vivo, donde veo cómo las familias dejan pasar años y años y años sin bautizar a sus hijos. Qué importante es que nosotros prediquemos la necesidad del bautizo. Nació un niño, bautízalo. No, que voy a esperar, que no sé cuánto, que la fiesta, que no sé qué. Mira, es una monstruosidad esperar un año. Es una monstruosidad esperar 6 meses para bautizar un hijo. Uno está diciendo que hay tantas cosas que son más importantes que la salvación. Ya desde ese momento, el testimonio que yo estoy dando de fe es pésimo. Verdaderamente pésimo. Estoy señalando que la salvación que me ha ofrecido el Señor y que ha ganado para mí en la cruz no es lo más importante. El que crea y se bautice se salvará. Si yo digo creer en Jesús, entonces para cada criatura tengo urgencia profunda y verdadera en el corazón. Y tú te fijas por qué esperan las personas para bautizar, por qué esperan los papás para bautizar a sus hijos. Por la fiestita, porque tiene que estar todo lindo, porque tiene que estar todo no sé qué, porque el vestidito, porque no sé cuánto, por aquí, por allá. Prioridades absurdas, siempre prioridades mundanas, siempre el mundo gobernando y no la fe. Y son muchos los que como se vuelven costumbres, ay, no es normal, es que lo más bonito, la fiesta. Y entonces ponemos ahí el corazón y demostramos que Dios no está en primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y en un ejemplo tan fácil vemos cómo en el corazón no está Dios en primer lugar. El que se resista a creer será condenado. ¿Por qué? Porque así lo decide Él. El que se resiste, ese es condenado. ¿Qué significa? Dios no es el que te condena. Yo voy a tomar una decisión. Yo tengo que decidir creer en el Señor o no. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes. Y comienza a mencionar una serie de prodigios. Hermanos, no se necesita ir a ver grandes milagros. Los milagros ocurren en aquel que predica el Evangelio constantemente.
Los milagros ocurren sobre todo en las conversiones que parecían imposibles. No, no lo cambia nadie. Bueno, a fuerza de la predicación del Evangelio, sin temor, sin miedo, poniendo como prioridad a Dios, dando ejemplo, mostrando un corazón enamorado de Jesús, son tremendos los milagros que se producen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día. Dios Padre Todopoderoso los colme de la bendición de la paz y la serenidad de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.